Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo a hablarte de una experiencia que he tenido reciente en el Hocus Pocus. Estuve actuando y quiero contarte cómo ha sido, cómo he preparado al menos un inicio de sesión. Quiero hablarte del inicio de la sesión y de un reto que he hecho a mí mismo para salir de mi zona de confort. Yo cuando preparo alguna sesión de magia, que hacía tiempo que no actuaba en una sesión formal de las que a uno le gusta, es decir, que puede llevar un repertorio un poco más propio, que está en una salita con las condiciones controladas, es decir, todo lo que se sale de un repertorio comercial del estilo bodas, bautizos y comuniones o eventos de empresa. Es decir, algo que uno se siente orgulloso de hacer y que puede controlar las luces, podría controlar el sonido. En mi caso, lo que hice fue tener un repertorio que da igual el lugar donde esté, lo puedo hacer siempre igual y que no dependo de blackouts o que no dependo de que hay un técnico de música o no, sino que bueno, me da igual donde esté para poder hacerlo, ¿no? Entonces, teniendo esa idea, empecé a elaborar esta introducción basándome en estas ideas que tiene Juan en el arco iris, en el texto de cómo componer una sesión de magia, ¿no? Porque en magia hay como dos vertientes. Está la vertiente que dice que según entres tienes que hacer un juego de magia súper rápido, algo fácil, rápido, visual, que la gente se entienda, que la gente te entienda, como dice Merpin, para imponer el rol del mago, ¿no? Pero por otro lado hay otra variante que dice que, bueno, que tú puedes entrar y charlar durante 2, 3, 4 minutos para presentarte y luego ya pues empiezas a hacer magia, porque se entiende que en una sesión de 1 hora se va a ver mucha magia y bueno, pues que está bien siempre pues tener una pequeña charla con el público antes de empezar con esa magia, ¿no? Yo siempre he sido de la primera opción, de decir, bueno, yo salgo, hago el primer efecto, te aplauden, eso me alimenta, me retroalimenta, eso me da energía y por lo tanto pues me da ya ese pie para entrar en faena, entrar en esa dinámica, en ese modo de actuar, ¿no? Pero claro, yo tengo un pequeño defecto, y es que cuando a veces no me entra algún juego de magia, algún efecto veo que no tiene el impacto que yo esperaba, o algún chascarrillo o alguna broma veo que no entra como yo pensaba, o como a veces me ha entrado en otro tipo de público, eso hace que yo tienda a correr y que el resto de lo que yo vaya haciendo se acelere, como un mecanismo interno de defensa de querer acabar de esa situación, ¿no? Un mecanismo de huida en vez de lucha, de huida, ¿no? Y me acordé preparando esta actuación, porque quería que quedase bien, quería que fuese una experiencia que también me hiciese a mí crecer de alguna forma. Me acordé de una asesoría, de unas mentorías que estuve haciendo con Raúl Alfonso en Madrid en el año 2019. Raúl Alfonso era, y digo era porque recientemente falleció, era un dramaturgo, director y actor cubano de teatro. Seguramente os suene porque junto con Paco Agrado, bueno, o mejor dicho, a Paco Agrado le dirigió el show del último domingo de marzo y estuvieron trabajando una etapa, una época para montarlo, ¿no? De hecho, en el libro de Paco podéis ver ahí toda una serie de ejemplos fenomenales de poder cómo montar y estructurar una sesión de magia, ¿no? Y me acuerdo que una de las enseñanzas o una de las lecciones que me llevé de esa serie de sesiones que tuve con Raúl fue algo que era recurrente, que es: Eduardo, tráeme texto. O sea, siempre se quejaba de que no le traía suficiente texto. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado o como muchos de los magos, estamos acostumbrados a trabajar sobre el juego. Yo te hago el juego, hay una charla descriptiva, el juego se desarrolla y quizá puedo hacer una pequeña presentación al principio y un desenlace al final y ya. Pero no hay todo un prólogo largo donde se cuente algo que sea interesante, obviamente, para luego entrar al juego, hacerse el juego, que el juego puede durar muy poquito, y luego tener otro epílogo con luego otra transición que lleva a otro juego, ¿no? Pocas veces se trabaja así. Claro, yo no venía de esa dinámica, porque además todos los cursos que yo he podido hacer que están relacionados con el teatro, como por ejemplo la improvisación y el clown, trabajan con una dinámica muy parecida a la magia, es decir, no se trabaja apenas sobre texto, no hay mucho texto, sino que directamente se sale, se hace una improvisación y en base a esa improvisación se van creando digamos, unos esquemas de acciones donde tú te los aprendes y luego ya cuando toca hacer la representación los haces, pero surge de una improvisación, ¿no? Y esos esquemas están abiertos a que si en el momento de hacerlo hay otra improvisación, se pueda acoplar
Entonces es muy parecido al juego de magia. Yo sé que tengo que hacer un cortando los ases, una asamblea, un girando los ases y luego unas viajeras. Y pum, 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 yo me lo hago y entonces, claro, si yo no le meto texto a eso, si yo no sé vender el efecto en base a ese texto, lo que va a hacer es que eso que podría durar perfectamente, no sé, 15 minutos, pues me lo ventile en 8 quizás, ¿no? Entonces yo tenía ese miedo. Así que me puse a trabajar en el texto, me puse a decir el texto. En los últimos 10 días me dije el texto una vez por día, mínimo grabándomelo, o sea, haciendo toda la pantomima. De hecho, te dejaré por ahí una captura de pantalla. Y es más, en la newsletter de esta semana, lo que te voy a compartir es la primera grabación, los primeros 7-8 minutos que tengo grabados con ese texto que está ya escrito y reescrito en base a una serie de correcciones, y luego el texto final con el audio final que fue pocas horas antes de salir a actuar. Lo repasé una vez más y por lo menos es la primera parte en la cual respondo a 3 preguntas que son el qué, el quién y el cómo, ¿no? De esto habla Juan Tamariz en el Arco Iris. Dice que el primer juego tiene que ser el qué, tiene que ser qué es lo que vamos a ver aquí, es magia. El quién soy yo, y el cómo es cómo va a suceder esta magia, ¿no? Es decir, cómo yo me voy a relacionar con la magia, cómo yo me voy a relacionar con el público, cómo yo me voy a relacionar con los objetos que tengo aquí. Y de esta forma pues ya se entra al tono de lo que es la actuación de magia, ¿no? Yo cogí ese concepto de Tamariz respondiendo a esos juegos, pero no hice juegos, simplemente hice una serie de acciones en las cuales pues fue, por ejemplo, montar el escenario. En el escenario había una silla con una caja de madera y yo salía previamente, o sea, yo salía en el momento de presentarme, yo salía, me presentaba, pero yo iba sacando pues lo que iba a ser el velador, porque me parecía que el velador, un velador que se comprime, que casi pues es pues como un libro, y que luego eso se despliegue y que sea una mesa en condiciones donde tú luego le puedes poner una mantita, una telita, que sea un poco pues como una capa de misterio, y que luego saques la vela, que la vela estaba y estuvo presente en toda la actuación de magia, que es un medio por el cual nos vamos a mover con la imaginación. Entonces, todo ese tipo de cosas son interesantes, o creo que pueden llegar a ser interesantes al público, pero hay que saber tratarlas y hay que saber venderlas, ¿no? Uno de esos aspectos fue este experimento de física recreativa que hice, porque no fue hasta el minuto 8 o 9 donde ya metí el primer juego de magia, que fue el hilo roto, ¿no? Ya os digo, una idea interesante fue desplegar el velador, montar lo que va a ser el escenario, encender la vela, hablar de la vela, y este fue uno de esos ejemplos para que veáis de cómo meter cosas ajenas a la magia pero que puedan ser interesantes para el espectador, ¿no? Lo que vais a ver ahora, os digo, es un experimento de física recreativa, que es así como se le llamaba a la magia en el siglo XVI y siglo XVII. Yo esto que os presento lo aprendí de pequeño, lo descubrí, es decir, que no lo vi en ningún vídeo, no lo leí en ningún libro, sino que lo descubrí porque yo era un niño muy inquieto. Y mi madre en casa siempre tenía algunas velas, ¿no? Y jugando con ellas, encendiendo y apagándolas, me enteré que se podía hacer magia, ¿no? Por lo menos para mí lo que era magia en aquel entonces, ¿no? Y la premisa, aunque sea una cosa boba, entre comillas, es muy interesante. La premisa es que yo, si apago la vela ahora, puedo volver a encenderla sin acercar la fuente de calor, que es esta cerilla encendida. Es decir, sin acercar la cerilla a la mecha, yo puedo encender la vela. Lo vais a ver. No pestañéis porque dura tan solo un segundo. Ahí está. ¿Habéis visto? Para las filas baratas, a ver si lo puedo repetir. Claro, habrá gente que se pregunte, bueno, ¿y esto cómo sucede, no? ¿Cómo y por qué sucede? Como os decía, es un experimento de física recreativa. Lo que acontece aquí es que cuando tú apagas la llama de la vela, sale un humo hacia arriba, y en ese humo se esconden esos gases que aún son inflamables. Cuando acercas la cerilla al humo, se prenden esos gases y viajan por el humo hasta prender de nuevo la mecha. Y por eso esa es la razón por la cual tengo una vela en cada actuación de magia, o trato de tenerla, ¿no? Porque de alguna forma da sentido a lo que estamos haciendo.
¿Te has sentido a esta representación, que en este caso es magia, pero podría ser teatro, podría ser música, podría ser poesía? Porque la vela, de alguna forma, es como una ventana en el tiempo, y si pudiésemos abrirla y mirar a través de ella y nos retrotrayésemos varios cientos de miles de años atrás, veríamos a druidas, a hechiceros, a brujas, que cuando el invierno se acercaba y las horas de luz se acortaban, celebraban noches de hoguera para alimentar el sol, para que nunca se agotase, ¿no? En mi caso, esta noche, mis juegos serán velas. Y ahora, a partir de aquí, ya iba a lo que es el hilo roto, ¿no? Pero quería traerte un ejemplo de algo que no es magia, pero que puedes meter en tus actuaciones de magia para descargar, digamos, que haya tanta magia, ¿no? Para tratar de que si tienes pues este problema, que para mí es un inconveniente y que a veces me puede llegar a incomodar, el hecho de que a veces puedo llegar a correr, este tipo de cosas en las cuales no es como tal un efecto, pero sí que tienen cierto texto trabajado y memorizado, da pie a que yo pueda controlar mucho el tiempo. Así que si quieres ver un ejemplo, como te he dicho, de cómo surgen esos 7-8 minutos de texto donde yo hablo de mí, donde me presento y donde hago ciertas acciones, pues te recomiendo que entres en www.eduardocofman.com y te suscribas a la newsletter, porque de este domingo te voy a compartir tanto el primer audio como el último, y como el texto vas a ver se va corrigiendo, al menos de la parte de la presentación donde hablo del qué, del quién y del cómo. Así que con esto te veo en el próximo vídeo. ¡Chao!